Hola, Aló. chiquillos. Profe, no la escucho. Ahí sí, Ay, sí. ya. Ahí sí estoy más cerca del micrófono. Ya, voy a dar un minuto, chiquillos, Mira, para ir admitiendo a las personas que van entrando y mientras tanto les voy a ir mencionando las reglas de la clase. Ya, todos los micrófonos deben estar en silencio. Nadie debe hablar a no ser que yo les solicite hacer algún comentario o tenga alguna duda. Ya, necesitamos tener lo menos ruido exterior posible. El chat se usa solamente para realizarme preguntas o hacer comentario entre ustedes, pero asociado a la clase, ¿ya? Por mientras, los que ya están conectados, necesito que vayan colocando en su cuaderno la fecha de hoy, clase 4. El objetivo es reforzamiento y retroalimentación, ¿ya? Ya, súper bien. Yasmín, el micrófono. Cuaderno y estuche, hoy día no vamos a utilizar el libro, ¿ya? Hoy día lo que vamos a hacer, chiquillos, quizás nos demoremos un poco menos, pero lo que hoy día vamos a hacer va a ser una retroalimentación. ¿Qué es una retroalimentación? Es que nosotros no hemos tenido clase, con ustedes ha sido el único curso que yo no he tenido clase de manera directa. Yo sé que algunos me han pedido videos, se los he mandado, me han escrito correo, yo me alegro por eso porque hay personas bien comprometidas, entonces yo sé que los han visto, ¿ya? Pero lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer un resumen de toda la unidad 1, que son unas 3 clases aproximadamente, y para que todas las personas que están un poco confundidas o que se vienen recién integrando empiecen a notar y sepan lo que tienen que tener al día de hoy, ¿ya? De eso se va a tratar la clase de hoy, solamente para poder hacer un refuerzo e ir viendo todo lo que tenemos que tener de manera ordenada. Entonces, título, va a colocar el nombre de la unidad. El nombre de la unidad, chiquillos, que empezamos a ver, que es la unidad número 1, es la unidad sobre la época moderna. Ya el año pasado nosotros lo último que vimos fue la época medieval, por lo tanto, la época que sigue después de la época medieval es la Edad Media. Y es lo que vamos a estudiar a partir del día de hoy. profe, ¿lo puedo pedir un segundito? ¿Sí? ¿Sí, Brandon? Dígame. Estoy buscando el cuaderno. Ya, dele, lo espero mientras. Los que ya están listos, anoten el objetivo de la clase y mientras les recuerdo que para los que no saben, estamos viendo la época moderna, ¿ya? La época moderna no es la época que nosotros vivimos actualmente. Las personas en general tienden a confundirse y yo siempre digo que piensan que hoy día es la época moderna, pero la época moderna pasó hace mucho tiempo atrás. La época que vivimos hoy día se llama época contemporánea, ¿ya? Vamos a ver. Ya, estoy aceptando a varias personas acá. ¿Estamos listos entonces para cambiar de diapositiva? Ya. Vamos a avanzar entonces. Ya, chiquillos. Recordar entonces... parece que está grabando la clase. Vamos a ver. Ya, sí, está grabando. Ya, recordar las reglas de la clase, chiquillos. Las clases virtuales son lo mismo que las clases presenciales, debemos mantener el mismo respeto. Los audífonos deben estar conectados, debe identificarse con su nombre y apellido, porque yo voy anotando en una lista las personas que asisten a la clase. Y la pantalla no se puede modificar, solamente la puedo manejar yo. El chat solamente es para realizarme preguntas o hacer comentarios de la materia. Debe apagar su cámara y apagar su micrófono. Solamente activarlo cuando usted quiera intervenir para alguna duda o comentario, ¿ya?
Siguiente. Yo sé que casi todos ustedes tienen celular. Si usted quiere tomarle una foto, tómele una foto a la diapositiva y el que alcanza a escribir, que lo haga, ¿ya? Lo ideal de esta clase no es pasar contenido ni materia, porque lo que estamos haciendo ahora es un resumen. Solamente es un orden de lo que hemos visto hasta acá. Me adelanto un poco. Ya, acá está. Entonces, lo que hemos aprendido, chiquillos, hasta acá, las personas que ya han visto los videos y las diapositivas deberían saber que yo ya he ido explicando el concepto de la época moderna, ¿ya? Por favor, los que tienen los videos y los PPTs, algunos yo se los he compartido, por favor, compártanlos con los compañeros, porque la materia debe estar escrita en el cuaderno. Yo ahora no voy a pasar Profe, yo los eso. tengo. Porfa, Yo puedo compartir. ya, para que a usted, a la José, a la Brigitte, a varios, no me acuerdo a quién más, le mandé los videos directamente. Entonces, véanlo, porque yo sé que hoy día lo más probable es que hay algunos que se están enfrentando a la clase sin saber nada, porque no han visto nada, ¿ya? Entonces, hoy día netamente es explicativo. Si usted quiere tomar apunte, sería lo ideal, ¿ya? Pero no le voy a pasar un PPT lleno de materia para que anote. Bien, entonces, la época moderna. La época moderna, chiquillos, es una época que se determina que comienza con un hecho muy relevante, que es con la llegada del hombre europeo a América. Es decir, esta época se desarrolla principalmente en Europa, comienza en 1492, digo aproximadamente porque algunos autores dicen que comienza un poco antes, ¿ya? Pero esta es la fecha de inicio. Y termina en 1789 con un hecho muy importante también, que es la Revolución Francesa, ¿ya? Recordemos que la Revolución Francesa, como el nombre lo dice, ocurre en Francia, pero es una revolución que logra llegar a todos los países de alguna forma, porque gracias a lo que ocurre en Francia, incluso nuestro país en 1810 llega a firmar la independencia. Vamos a hablar en la época moderna de hechos relevantes como, por ejemplo, la invención de la imprenta, como, por ejemplo, la llegada de los europeos a América. Vamos a hablar también sobre la Revolución Francesa, sobre regímenes políticos como el absolutismo, organización económica, el mercantilismo, algunos otros enfrentamientos, la revolución de la ciencia y grandes descubrimientos, ¿ya? Esta época, ¿por qué se llama moderna? Porque hay un gran desarrollo de la modernidad. En esta época es donde se alcanza la mayor cantidad de inventos tecnológicos y también descubrimientos tecnológicos. Por ejemplo, se inventa desde el lápiz hasta la calculadora, ya no se escribe más en pluma, empiezan a surgir la invención de los primeros motores, los motores a vapor, la locomotora, hay personajes destacados también. Yo incluso en los videos les recomendé ver un documental sobre Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, vamos a hablar de él también, que fue una figura muy importante en esta época, porque incluso era considerado como un alienígena, o sea, que ni siquiera era de este planeta, porque su nivel de inteligencia era demasiado elevado para la época y para todas las épocas, porque era un inventor, pintor, científico, literato, tenía una capacidad de inteligencia muy elevada, ¿ya? Entonces, mencioné algunos hechos relevantes, mencionamos las fechas y hechos de inicio y de término de esta época. Esto ya lo vimos. Acá me quiero detener un poquito, chiquillos, en el teocentrismo y en el antropocentrismo. Nos encontramos con dos conceptos bastante similares. Recordemos que el teocentrismo era una idea que predominaba en el pensamiento medieval. Teo significa Dios y está relacionado al dominio de la iglesia por sobre las personas, ¿ya? Recordemos que el teocentrismo se dio en la Edad Media.
Esto quiere decir que toda la vida de las personas, incluyendo el arte, la religión, la política, la economía, la cultura, todo giraba en torno a Dios. O sea, Dios era lo más importante en la vida medieval, ¿ya? Es por esto que las ciencias en esa época se provoca como una especie de baja, ¿ya? Como una especie de pausa, porque no logran desarrollarse en mayor esplendor, porque siempre hubo un conflicto con la Iglesia Católica, ¿ya? Sin embargo, llegamos a la Edad Moderna y ocurre algo llamado el antropocentrismo. Profe, ahora tiene el micrófono prendido. Sí, estoy viendo. ¿Quién lo tiene prendido? Ah, ya, Felipe. Ya, lo apagué. Entonces, pasamos de la Edad Media, que tenía un pensamiento teocéntrico, a la Edad Moderna, que es el concepto que nosotros vamos a empezar a desarrollar de ahora en adelante, que es el concepto de antropocentrismo, ¿ya? La palabra antropo viene del significado hombre, ¿ya? La palabra antropo es hombre, centrismo quiere decir que en la Edad Moderna el hombre y la mujer, nosotros, somos el centro del mundo, ¿ya? Ya no es más importante Dios, ya no es más importante la fe, no es más importante la religión y la cosmovisión, por ejemplo, de Adán y Eva, que venimos de ello, o que si usted comete un pecado va a ir al infierno, ya esas cosas empezaron a quedar de lado. ¿Por qué? Porque las personas empezaron a estudiar, empezaron a leer y empezaron a cuestionar el pensamiento religioso. Bien, de hecho nos vamos a encontrar con un personaje que se llama Martín Lutero, que es un monje protestante que él empieza a cuestionar a la iglesia, porque la iglesia antiguamente cobraba un dinero a las personas que se llamaban las indulgencias, ¿ya? Por ejemplo, no sé, hoy día maté a alguien en la calle y yo iba a la iglesia y pagaba un monto, no sé, pagué 200.000 pesos, ¿ya? Pagué esa indulgencia y un curita me decía, ok, págueme 200.000 pesos y yo lo voy a perdonar de sus pecados. Entonces usted ya no va a ir al infierno y va a ir al paraíso, ¿ya? Entonces todas las personas lo único que sabían hacer era pagarle dinero a la iglesia para redimir sus pecados. Y así poder ir a este sueño casi ideal, que es ir al paraíso con Dios, un lugar muy bonito, y no ir al infierno con el diablo. Pero sin embargo, nadie sabía si eso era real. Por lo tanto, una persona, que es este monje que les digo yo, que cuestionó a la iglesia, dijo, no, pues, o sea, ¿cómo la iglesia está cobrando dinero por borrar pecados si ni siquiera sabemos si el cielo existe, ni siquiera sabemos si Dios existe? ¿Ya? Entonces, por eso que en esta época es tan importante la ciencia, porque acá se provoca un choque con la religión. La ciencia empieza a cuestionar a la religión y a decirle, oiga, pero usted, ¿qué sustento tiene? ¿Cuál es su prueba? ¿Cuál es su método de comprobación? ¿Qué le dice la iglesia? Ninguno. El único método de comprobación que tiene la iglesia y la religión se llama fe, o sea, la creencia cegada en un pensamiento religioso. Sin embargo, la ciencia tiene una demostración científica, algo empírico a través de la experiencia o a través de datos. Eso es el antropocentrismo, eso es lo más importante entonces que debemos tener en cuenta, que es el pensamiento que predomina en la época moderna, ¿ya? Para que lo anoten por ahí. Luego me falta mencionar algo muy importante, que es la revolución científica, ¿ya? Chiquillos, antiguamente no existía la luz eléctrica, las personas vivían en plena oscuridad y generalmente se utilizaban estas lamparillas a gas. Yo sé que parece que ustedes en quinto fueron, corríjanme, fueron al museo, al Palacio Cauciño. ¿Alguien lo conoce? ¿Fue por el colegio? Sí, sí fuimos. Sí, No sé si alguien se recuerda que cuando, bueno, yo fui también con otros cursos, parece que, no sé si con ustedes, pero no sé si Sí. se recuerdan Sí. que cuando fuimos al Palacio,
Las personas, los guías nos contaron que el palacio una vez se incendió en la época de 1800, se incendió porque una lamparilla a gas que producía luz eléctrica se dio vuelta, por lo tanto provocó un incendio, ¿ya? Por lo tanto, antiguamente no existía la luz eléctrica, no existía ni la ampolleta, ni los cables, ni los alumbrados públicos, solamente eran a gas. Típicas lamparitas que están adentro con gas. Lo que lamentablemente provocaba muchos siniestros, muchos accidentes y muchos incendios. Entonces, en esta época, uno de los inventos más grandes de la historia de la humanidad es la luz eléctrica, ¿bien? A manos de Nikola Tesla. Este inventor tuvo un conflicto con otro personaje que era Thomas Edison, porque dicen que Thomas Edison le robó esa idea y patentó la ampolleta y la luz eléctrica con su nombre. Entonces, al final ahí hay un conflicto, pero esta época se caracteriza por la invención de la luz eléctrica, de la corriente alterna, de los rayos X, por ejemplo, cuando usted va al médico y se saca una radiografía y puede ver sus huesos. También es un adelanto de la época. Los barcos, chiquillos, antes no existían los barcos. Solamente existían, por ejemplo, las carabelas o los naos o botes muy precarios que no tenían motor, no tenían ningún tipo de tecnología. Por lo tanto, las personas para cruzar océanos morían en el intento, ¿ya? Y también recordar algo importante y que tiene que ver con lo que nosotros estamos viviendo con la contingencia, es que el año pasado yo les conté que en la Edad Media hubo una peste, una pandemia muy fuerte que fue la peste negra, ¿ya? O la peste bubónica, no sé si lo recuerdan. Y esta peste arrasó con casi el 70% de la población europea, ¿ya? Por lo tanto, la época moderna comienza con muy poca población y empieza como a nacer de nuevo. Es una época muy importante. Pero profesora, Dígame. la peste negra no se expandió, por así decirlo, en el mundo gracias a los barcos. Sí, la peste negra se expandió a través de los países en embarcaciones, no precisamente barcos, ¿ya? Porque los barcos son posteriores, pero en embarcaciones más precarias, más pobres, y fue a través de las ratas, ¿ya? Las ratas, como hoy día el coronavirus dicen que se transmitió a través de los murciélagos, en esa época fue a través de las ratas, de las plagas de los ratones. Bueno, gracias por aclarar. Ya, de nada. Ya, entonces la época moderna fue una época que se considera el despertar de la humanidad, ¿ya? Empieza a aumentar la población, las personas comienzan a informarse, comienzan a estudiar, se abren las primeras universidades también, el desarrollo de la medicina, de la literatura, del arte, la exaltación de nuestro cuerpo humano. Podemos ver, de hecho, por ejemplo, acá, una pintura bastante conocida y que nosotros vemos los hombres están desnudos. ¿Por qué? No, el anta no es lo mismo que la peste negra, el anta es otro virus, ya que es un virus que no es tan letal como esa peste. Si se dan cuenta, estos personajes están desnudos porque en la época moderna todo el arte tenía que ver con la liberación de nosotros, o sea, de mostrar el cuerpo, los genitales. Las mujeres más bellas se consideraban las mujeres que tenían cuerpo real, como nosotras, actuales, ¿ya? Que no eran perfectas, que no estaban intervenidas, por lo tanto, siempre se buscaba lo natural, ¿ya? Y la ilustración tiene que ver con lo que les dije, con que las personas comienzan a estudiar, comienzan a leer libros, porque aunque no lo crea, antes no existía la producción de libros, porque no existía la imprenta, ¿ya? Solamente las personas escribían con una pluma y tinta. Por lo tanto, en esta época, por primera vez, se empiezan a reproducir los primeros libros. Y el primer libro en ser reproducido fue la Biblia. Posterior a eso, hemos hablado en las clases anteriores sobre el Renacimiento. El Renacimiento es un fenómeno artístico, cultural, que tiene que ver con lo que les mencioné, con el renacer, con el rescatar la belleza y el arte de la antigua Grecia y Roma y poder hacerlo renacer mediante esculturas, mediante pinturas, obras y la liberación del cuerpo humano, ¿ya?
Y vamos a hablar también sobre personajes destacados en esta época, desde Miguel Ángel, Da Vinci, Nikola Tesla, entre otros. Hasta acá, chiquillos. ¿Alguien tiene alguna duda? Ya, asumo entonces que estamos bien. Recordemos lo que se integraron después, que lo que estoy haciendo es un resumen de las clases que he ido subiendo a través de video, ¿ya? O sea, si usted hoy día está atento a esta clase, le va a quedar todo claro. En la clase número 1, que el video lo tienen los chicos que lo van a compartir, en la clase 1 vimos sobre el cambio de pensamiento que se provoca, ¿ya? Antes de estudiar la Edad Moderna, no podemos llegar y hablar de la época moderna si no hacemos la unión entre la salida de la Edad Media a la Edad Moderna. Hablamos, por ejemplo, sobre el cambio del pensamiento religioso, teocéntrico, a esta expansión del pensamiento con que el hombre es lo más importante en la época moderna, ¿ya? La actividad de la clase 1 consta en lo siguiente. Anótela el que no la tiene, porque yo a partir de la próxima semana voy a dar un calendario para ir evaluando con notas acumulativas todas estas actividades. Y tranquilos, porque les voy a dar tiempo, no los voy a agobiar con estas cosas, ¿ya? La clase 1 dice investigar 15 hechos relevantes de la edad moderna y sus respectivos años. Dibujar en tu cuaderno puede incorporar colores, imágenes o pestañas. ¿Qué es lo que quiero yo? Que me haga una línea de tiempo lo más simple posible, pero debe incorporar 15 hechos importantes de la edad moderna, ¿ya? Usted arribita le va a colocar la fecha. Por ejemplo, podríamos partir por el hecho de inicio en 1492, que es el descubrimiento de América, ¿verdad? Ya, ahí tenemos un hecho. Luego, por ejemplo, podríamos colocar inicio del Renacimiento en 1500, 1550, la Reforma Protestante, y así sucesivamente, ¿ya? Primero investigue 15 hechos y luego los ordena mediante una línea de tiempo en su cuaderno. ¿Queda clara esta actividad? Esta actividad es de la primera semana de abril. ¿Alguien tiene alguna duda? Por lo que entendí, hay que hacer una regla de tiempo Exacto, una línea de tiempo. y explicar hechos. Exacto. 15 hechos importantes de la edad moderna. Usted cuando lo googlee va a colocar hechos de edad moderna, le van a salir 200 hechos, porque son muchísimos, ¿ya? Pero usted va a elegir solamente 15 y los va a colocar ordenadito por año. Eso entonces correspondía a la clase 1. Vuelvo a repetir porque veo que hay personas que están entrando recién. La clase de hoy día solamente es un repaso y es un ordenamiento de los videos que yo he subido para que estemos al día en las clases. La línea se hace en el cuaderno, ¿ya? Yo después, cuando les dé fechas, les voy a pedir fotitos que me manden, ¿ya? Me las pueden mandar a mi correo. Y no gasten materiales, solamente en el cuaderno bien ordenadito. Profe, ¿cuál es su correo? Parece que lo había escrito por acá, ahí está. Ahí lo tengo, ¿ya? Lo voy a, más ratito cuando proyecte esa diapositiva la nota, ¿ya? Entonces, esa era la clase 1. La clase número 2, para que le saquen foto a la diapositiva, yo la diapositiva igual se la voy a mandar a alguno de los chiquillos que yo tengo su teléfono, se las voy a mandar para que las compartan, ¿ya? En la diapositiva 2 había que hacer una guía que yo subí a finales de marzo, no sé si alguien la tiene, pero es una guía que habla de la época moderna sobre el Renacimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted para estar al día? Buscar la guía en internet que habla sobre la época del Renacimiento, ¿ya? Y tiene que hacer este cuadro comparativo en su cuaderno. O sea, Ya me da es un momento para escribir. No Sí. puedo sacar pantalla. Sí, dele. Este cuadrito es súper fácil porque, por ejemplo, dice, ¿cuál es la diferencia entre la concepción del hombre en la Edad Media y el Renacimiento? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cómo se llama la Edad Que Media?
en un momento fue más importante que el otro. Ya, pero la Edad Media, ¿cómo se llamaba la concepción del hombre Ay, no o el sé. pensamiento que dominaba? ¿Cómo se llamaba la Edad Media? Edad Recién lo dijiste. oscura. No, tiene un concepto. De hecho, hace poquitito lo mencioné y lo expliqué. Teocentrismo. Muy bien. Era teocentrismo, que era que la sociedad giraba en torno a Dios. Y en el Renacimiento, ¿cómo se llamaba el estilo de pensamiento? Antrocentrismo. Antropocentrismo. Muy bien. ¿Se entiende? Que el teocentrismo va en la Edad Media y esa es la respuesta, ¿ya? Usted sáquele fotito al cuadro, lo hace en el cuaderno, pero es un cuadro súper fácil, no le va a tardar más de 5 minutos. Y acá me pide cuál es la idea, según Burkhardt, Berg, y el tercer autor son historiadores, son investigadores que hablan de la Edad Media del Renacimiento en la guía que yo les subí. Usted solamente tiene que colocar acá, no sé, Burkhardt pensaba que la Edad Media era una edad oscura, de retroceso, sin embargo pensó que en el Renacimiento el hombre tenía mayor importancia, eso es, ¿ya? Pero para esta actividad, sí o sí, chiquillos, tiene que ver la guía que está arriba en internet, ¿ya? Eso es el recordatorio de la clase 2. Ahora vamos a pasar a la clase 3. En la clase 3 hablamos sobre el objetivo del Renacimiento, ¿ya? Dijimos que el Renacimiento, chiquillos, es un movimiento artístico desarrollado por artistas, obviamente, que busca hacer renacer, revivir la belleza de la antigua Grecia y de la antigua Roma, ¿ya? Por lo tanto, empiezan a edificar grandes iglesias, grandes basílicas. Casi gran parte, por ejemplo, de los museos y de la arquitectura de hoy día en Francia, en Italia, es construida en la época moderna. Ya Venecia, por ejemplo, Florencia, todas esas ciudades como muy artísticas, su mayor esplendor fue en esta época, ¿ya? Y luego de ver la diapositiva de esta clase, que está en el video que yo subí, tiene que completar esta actividad. 3 diferencias. En la Edad Media se provocó un arte que se llamaba el arte barroco. Sin embargo, en la Edad Moderna, el arte que predominaba se llamaba renacentista. Me pregunta, ¿qué diferencias existen entre el arte barroco y entre el arte renacentista? Yo en esa clase explico obras, pinturas, en donde yo les muestro, por ejemplo, que en la Edad Media todo el arte era como oscuro, todos los cuadros hablaban de Dios, habían vírgenes así como todas tapadas, con colores muy oscuros. Sin embargo, en el Renacimiento no. En el Renacimiento hay mujeres desnudas, cuerpos libres, colores vivos, mucha inspiración greco-romana. Entonces acá tengo que colocar en qué se diferencian, ¿ya? Pero debo colocar solo 3 diferencias. De hecho acá, en esta fotito, está la Gioconda, o la Mona Lisa, como es conocida, que es una obra de Leonardo da Vinci. Una obra hecha en pleno Renacimiento en la época moderna, ¿ya? Que hay mucha historia ahí detrás, muchos mitos. Y les dejé aquí un link de YouTube que les puse que les recomiendo ver un documental de Leonardo da Vinci, para los que después cuando tengan tiempo pueden verlo, ¿ya? Es un documental y habla de toda su vida. Pero no se puede así como abrir el link, po. No se puede abrir el link, pero te lo voy a mandar, Brandon, para que lo puedas compartir, ¿ya? Porque es un documental que dura como 1 hora, pero es muy bueno. Leonardo da Vinci es un hombre misterioso, él ni siquiera escribía normal, escribía de atrás para adelante, es un genio, es un dios. Y ahora, por último, ¿ya? Lo que debemos reforzar, chiquillos, cuando ustedes tengan un tiempo libre, o yo entiendo que igual tienen muchas cosas que hacer, cuando puedan, tienen que reforzar este contenido. Tienen que volver a ver los videos, repasar lo que es el Renacimiento, repasar el quiebre de una época a otra. Tenemos que tener claro cuáles son las diferencias entre Edad Media y Edad Moderna. Hay una diferencia, pero abismante, es un cambio de pensamiento, pero gigante, chiquillos. Edad Media, religión, Dios,
edad moderna, renacer, el cuerpo humano, el hombre, la liberación, la ciencia. Por lo tanto, es un cambio demasiado sustancial. Tenemos que también empezar a investigar sobre los personajes principales, la idea de la modernidad, y en esta clase, que también está en los videos en internet, yo les pedí que en el libro debían desarrollar 2 páginas, que es la página 10 y la 11. Son como 4 preguntas, ya por lo tanto no se van a demorar más de 15 minutos. Cualquier duda, si usted termina su tarea, después cuando ahora no, pero la próxima semana, el próximo miércoles, les voy a entregar un calendario para darle plazos, ¿ya? Quiero que esta semana usted se dedique a ponerse al día, solamente eso, con Pero es que yo calma, tengo una duda. dígame. O sea, no sé cómo explicarla. Ya, No pero importa. el tema es que los españoles, por así decirlo, ay, ¿cómo decirlo? Ay, no me confundí. Ya, los Después se españoles. la digo por WhatsApp. No, pero mira, tratemos de armarla porque le puede servir a los demás. Los españoles Ya, llegan a América. sí, pero ellos centran en sí en las civilizaciones de acá, de América, o sea, de América Ujú. en sí, en creer en Dios. Pero ellos, ¿cómo descubrieron en sí a Dios? Ah, ya. ¿O no se sabe? Igual es muy buena pregunta, tu pregunta, Brandon. Porque las sociedades europeas siempre, desde el principio, estamos hablando, desde las primeras civilizaciones, comenzaron a ser muy religiosas, ¿ya? Y a pesar de que estas creencias religiosas se supone que fueron transmitidas de boca en boca, de generación en generación, en las primeras civilizaciones surge esta idea como mitológica de que existió Jesús, porque recordemos que Jesús nadie lo conoció, nadie vio su cuerpo, nadie lo vio crucificado, ni vio que resucitó, ni nada de eso, ¿ya? Es una idea casi como mitológica que se transmite de generación en generación y hace que la fe, mi pensamiento cegado en la religión, me hace creerlo, ¿ya? Y eso a través de los tiempos se fue transmitiendo, se fue elaborando, se escribe una Biblia, por supuesto, por las personas, y se va transmitiendo de generación en generación hasta que ya empieza a pasar todas las épocas y ellos logran traer esta religión, imponerla a distintos lugares del mundo, y también se enfrentan con otras religiones como el Islam, por ejemplo, ¿ya? Y con la religión de los indígenas, que era una religión totalmente asociada a la naturaleza. Bueno, entonces se diría que al principio surgió como una teoría y después fue ganando popularidad y fue creciendo. En conclusión, es así, ¿ya? Todas las religiones, por ejemplo, es como el budismo, el agnosticismo, el cristianismo, todas esas religiones adoran a un ser supremo, ¿cierto? Esa religión tiene muchos seguidores. Esa religión tiene una doctrina, es decir, un pensamiento. Y además de ello, tienen un libro sagrado, todas las religiones, ¿ya? Pero las religiones no están basadas en hechos científicos. O sea, no es que alguien vino y me dijo, mira, acá tengo la cruz porque acá crucificaron a Jesús, así que tenemos que creer en esto. Toda la religión tiene un sustento de fe, o sea, solamente creencia en la palabra. ¿Y cómo se transmite la palabra? A través de generaciones y a través de esta pasión que me lleva a creer que existe algo más todopoderoso. ¿Ya? Y así evoluciona a través de los tiempos, pero tiempos remotos, estamos hablando primeras civilizaciones, comienza esta idea. Ya, bueno, gracias, tía. Gracias por aclarar. Ahora, también, Brandon, todas las religiones y todo eso están sustentadas por algunos hallazgos, por mensajes divinos, por apariciones, cosas que ya están asociadas más como a lo sobrenatural, ¿ya? No, sí sé, o sea, y eso tengo en mente. Por ejemplo, en Egipto pueden haber, por ejemplo, jeroglíficos, etcétera. Claro. Pero si te das cuenta, eso es un hallazgo que está asociado a algo concreto. O sea, eso existió. Efectivamente hay jeroglíficos que las personas escribieron y escribían mensajes divinos y todo eso porque había momia, porque existió de verdad. Sin embargo, la religión, uno no sabe si realmente existe Dios. O sea, póngase a pensar, ¿quién es Dios? Dios es una imagen que a nosotros nos han impuesto desde pequeños
como alguien todopoderoso, que existe un paraíso, si usted se porta mal va al infierno, está el diablo, y están las llamas del infierno, entonces, pero nadie ha ido al infierno y nos ha contado que realmente existe, solamente son creencias. Pero hay Nosotros- gente que sí, po. sí, O pues sea, tipo que se ha ido y ha vuelto. claro, hay personas que dicen haber estado muertas y que han visto un túnel o que han tenido experiencias paranormales, Mi pero no, mamá, claro, yo me acuerdo que usted una vez me contó, y yo también, y muchas personas hemos tenido como experiencias medias raras, pero como que uno no los puede demostrar científicamente, así como con un hecho. No es como que fui, mira, traje un pedazo de paraíso, que solamente a través de la palabra. bueno, gracias tías por ¿Ya? su Sí, diálogo. pues de nada. Entonces, chiquillos, recordar que debe estar la actividad de la página 10 y de la 11, y estas palabritas claves, si es que usted tiene tiempo, por favor, como nosotros siempre lo hacemos todos los años, en la parte de atrás del libro busque el desarrollo del concepto, qué significa Edad Media, qué es el humanismo, qué significa Estado moderno, revolución, expansión europea, etcétera, ¿ya? Todas sus dudas a mi correo ncorbalán@escuelasantodomingo.cl. Yo paso todo el día conectada. De repente me hablan súper tarde, igual contesto, ya no hay problema, no me molesta, yo siempre estoy para aclarar dudas. Y para finalizar, con esto terminamos el día de hoy. Para finalizar, hoy día vamos a hacer una actividad de reforzamiento, ¿ya? Esto lo van a hacer después en casa, cuando tengan tiempo, y necesito que nos adelantemos a la clase que viene, porque en la clase que viene vamos a hablar sobre la religión, ¿ya? Tiene que ver con lo que estaba preguntando el Brandon. Estos temas, chiquillos, son súper interesantes porque igual nos llevan a cuestionarnos nuestra existencia, nos llevan a cuestionar también la imagen de la iglesia. Ahora, yo no le estoy diciendo si es bueno o es malo. Cada uno toma la decisión y sabe en qué religión cree o a dónde dirige su pensamiento. Lo que yo le voy a ayudar a usted es obtener información sobre lo que ocurre y además darle las herramientas para que usted cuestione. Yo quiero que usted piense, no sea alguien que le dicen que Dios existe porque existe y punto, y usted, ok, no. Tiene que ir siempre más allá, ¿ya? Entonces le puede sacar una foto, puede anotarlo en su cuaderno. Actividad de refuerzo. Investigar lo siguiente, ¿ya? Primero, esto está mal organizado. Dame un segundito. Ya, ahora sí, chiquillos. Debo investigar 4 preguntas, ¿ya? Primero, ¿qué iglesia dominaba la vida durante la Edad Media? De hecho, la respuesta la tenemos todos en este momento. La puede responder al tiro. ¿Qué iglesia? La iglesia mormona, evangélica, la la cristiana, iglesia musulmana, hay es de la todo. cristiana. Ya esa es la respuesta. ¿Qué iglesia dominaba la vida durante la Edad Media? La católica o basada en Cristo, etc. Número 2. ¿Qué son las buenas obras, la penitencia y los mandamientos? También lo podemos contestar con nuestras palabras. ¿Han escuchado cuando les dicen, sobre todo, esto es un pensamiento medievalista, cuando le dice, uy, usted, mijito, hizo una buena obra en el día, se ganó el cielo? Las buenas obras, ¿qué es considerado buena obra? Una obra de caridad, cuando usted ayuda, cuando ayuda a un pobre, a un anciano, etc. ¿Qué son las penitencias y los mandamientos? No pecarás, no, no a la gula, no a la lujuria, a la avaricia, a eso se refiere, ¿ya? La 3, ¿cómo era la moral del clero católico previo a la Reforma? Eso debe investigarlo en internet. ¿Qué personaje fue fundamental en la Reforma que señalan en el video?
¿ya? Para contestar estas preguntitas que les coloqué, les dejo abajo la recomendación de un video que se llama 500 años de la Reforma Protestante. Dura 5 minutos y les va a ayudar a contestar las preguntas si es que no las encuentran ni en el libro ni en internet, ¿ya? Yo mediante el Brandon o alguno otro que tengo por ahí en contacto, voy a mandarle los links y el PPT, ¿ya? Para que lo tengan y lo puedan anotar con tiempo. Ya, pues, entonces estaríamos viendo lo de la clase 1, clase 2, clase 3. Esta clase y la siguiente. Claro, pero me equivoqué, yo en el PPT puse que esta clase es la 5. Esta, chiquillos, anote que es la clase 4. Mañana tenemos la 5, lo corrijo. Bueno, ¿Ya? Pero eso sería, ya hice un resumen de las 3 clases, hoy día es un reforzamiento, se va con esta actividad, y todo esto yo lo voy a revisar a partir de la próxima semana, del próximo día miércoles, ¿ya? Así que va a tener 7 días para poder ponerse al día. pero ¿cómo lo va a realizar? Lo voy a revisar como lo estoy haciendo con los otros cursos. Yo el día miércoles les voy a dar un calendario con fechas y les voy a dar la forma, por ejemplo, no sé, la línea de tiempo que tienen que hacer, van a sacarle una fotito y me la van a mandar a mi correo, ¿ya? Y el que no la puede mandar al correo, me la mostrará en el video, abrirá su video, me la mostrará en la clase. Pero yo voy con una lista chequeando. Pero eso la próxima semana lo hablamos. Ahora lo único que quiero es que se pongan al día y se vayan organizando. ¿Ya? Hasta acá, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Alguien no le quedó claro algo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, a ver, acá me llegó una pregunta. ¿No? Ya. Asumo entonces que no hay ninguna pregunta. Les voy a mandar el PPT de hoy día y los links. El documental de Leonardo da Vinci y de la Reforma Protestante, que habla de la religión católica, para que lo puedan ver y responder las preguntas. ¿Ya? Así que eso sería, chiquillos. Un gusto como siempre, se les extraña y cualquier duda me hablan por interno. Así que eso sería. Yo me despido. Un besito. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, chao. Chao.